pienso que la primera cosa que tenemos que hacer cuando estudiamos a quien sea es ver en qué época le tocó vivir. Porque todos nosotros somos hijos de nuestra época. Entonces vamos a enfocar en grande, primero, el siglo XVIII, que es en el que nace Artigas. La banda oriental es el territorio más o menos que hoy ocupa nuestro país. Tenemos que decir que la primera cosa es que aquí el conquistador, el colonizador, todos demoraron en venir. Porque pasaron desde temprano, pero no venían porque no había intereses fundamentales como hubo en otros lados, minas de oro, minas de plata o indígenas que podían trabajar muy bien. Acá no había minas y acá los indígenas eran muy primitivos y por lo tanto resistían la entrada de los extranjeros. Recién va a ser cuando el suelo se valorice porque tiene ganado encima. Y fíjate que es un mismo español-americano, Hernandarias, que trae el ganado y ese ganado que se multiplica es el que va a empezar a traer. En aquella época, sobre todo por el cuero, porque además no olvidemos que con la revolución industrial también se precisaba mucho cuero. O sea que van a venir los españoles, van a venir los portugueses y los ingleses que siempre estaban vigilando por dónde podían entrar. Y mencionamos nosotros la fundación de Montevideo. Montevideo no tiene fecha de fundación, sino que tiene un proceso. Y el nombre que lleva es San Felipe de Montevideo, no como sale en todos lados Felipe y Santiago. Quiero decir una cosa que me parece muy importante, y acá miro cuántos habitantes tenía Montevideo cuando Artigas era un niñito. Tenía 3.474 habitantes, o sea, es un lugar pequeñísimo, ¿eh? Y además piensa en otra cosa. ¿Qué vio Artigas en esos años? Bueno, la primera cosa que él vio fue cómo la muralla crecía, porque la muralla que empezó a hacerse en 1742 se termina en 1780. El árbol genealógico de los Artigas es antiguo por los dos lados, pero en la banda oriental arranca con el abuelo Juan Antonio Artigas. Pero, por ejemplo, Juan Antonio Artigas e Ignacia Javiera Carrasco, que es la abuela paterna de José Artigas, a quien Juan Antonio conoció en Buenos Aires, tuvieron 10 hijos, uno de los cuales fue Martín. Martín es el padre de José Artigas y se casa con Francisca Antonia Pascual Arnal. Y tuvieron 1, 2, 3, 4, 5 hijos, además del sexto, porque uno murió a muy temprana edad, y el tercer hijo fue José Artigas. Artigas nació el 19 de junio de 1764, esa fecha parece firme. El punto de dónde nació es un tema discutido, es decir, porque aparecen como dos posibilidades. El nacido en Montevideo, en lo que era el solar que le habían dado a los Artigas en lo que ahora es la Ciudad Vieja, o nacido en el Sauce, donde tenía su casa. Todo parece indicar que nació en Montevideo, pero la partida de nacimiento de Artigas también es un poco complicada, no está muy claro, no parece que quien lo registró se haya tomado mucho cuidado para hacerla, y entonces hay algunos aspectos un poco confusos que permiten pensar, bueno, esta duda, ¿no? Si nació el 19 de junio efectivamente ahí en Montevideo o si había nacido en otro día y entonces fue registrado ese día acá en la iglesia matriz.
estamos justamente aquí en la Catedral de Montevideo, donde tenemos la pila bautismal en la cual fue bautizado José Artigas. Esta pila bautismal, entonces, justamente en el año 1764, fue cuando, 2 días después del nacimiento de Artigas, el 21 de junio de aquel año, fue bautizado José. Ustedes saben que cuando un niño se bautiza es anotado en un libro parroquial. En aquel momento pasó algo muy curioso con la partida de Artigas. Hay como un cierto misterio alrededor de esta partida bautismal. ¿Por qué? Porque Pedro García de Zúñiga, que es el que firma la partida bautismal de Artigas, lo escribió en un papel, pero eso se registró en el libro de bautismo muchísimos años después, cuando José Artigas estaba a punto de casarse en esta misma catedral que recién se inauguraba. Entonces, cuando fueron a buscar la partida de bautismo, no la encontraron inscrita en el año 1764, sino que encontraron un papel que fue transcripto por otra mano, por otra persona, en el año 1804-1805. Entonces, cuando uno toma el libro de bautismo de la Catedral de Montevideo de aquí, uno observa que en el año 1764 no aparece la partida de bautismo de Artigas, sino que la tiene que encontrar muchos años después porque está colocada anacrónicamente fuera de fecha. Artigas nació en una cultura católica. No nos olvidemos que en el año 1764 no existía otra cosa que no fuera el mundo católico. No había gente de otras religiones, la cultura era totalmente imbuida de esa fe católica. De hecho, su familia era una familia, hoy diríamos, católicos comprometidos, pero comprometidos en serio, incluso a través de la firma de un documento por el cual el papá, la mamá, los tíos, algunos de sus hermanos eran integrantes de la así llamada Venerable Orden Tercera Franciscana. Y esto va a ser muy importante en la vida del prócer. Desde pequeñito, desde su entorno familiar, recibió esta influencia del carisma, de la espiritualidad de los franciscanos, que están muy cercanos al tema de la pobreza. De hecho, su papá, Martín José Artigas, era el limosnero mayor de la orden franciscana. Recogía en el Montevideo colonial las distintas donaciones que la gente daba para después repartirla entre los más pobres, entre los más necesitados de aquel momento. Este libro lo titulé Mi amigo José Gervasio porque me sigue pareciendo que Artigas no puede ser una estatua, no puede ser un nombre, ni un billete, ni una moneda. Yo creo que hay que hablar de un Artigas mucho más humano, mucho más amigo de una propuesta de construcción de las nuevas tierras que se independizaban de la colonia española, ¿no? Bueno, y ahora pensaba leerles un pequeño parrafito del libro de mi amigo José Gervasio, que tiene que ver con exactamente el momento del nacimiento, en un Montevideo seguramente muy frío, muy ventoso, era tremendamente ventoso, lo sigue siendo, ¿no? Pero hay gente que hasta ponía en duda poder edificar nada en esta capital. En ese Montevideo pasó algo así ese 19 de junio. «Sí, es varón», dijo otra voz de mujer desde la casa, anunciando la buena nueva a unos vecinos que llegaban. Los 2 hermanos del recién nacido, Martina Antonia y José Nicolás, miraban con asombro desde la cocina lo que sucedía alrededor, deseosos de conocer al niño, cuya presencia era la alegría de la familia y particularmente de ellos, que esperaban con cierta ansiedad un hermanito, sin saber que con el tiempo nacerían otros 3, Manuel, Pedro y Cornelio. El abuelo, don Juan Antonio, provenía de España, de Zaragoza, ¿no? Él llega a Buenos Aires, era militar, y de Buenos Aires lo destinan a Montevideo. Viene con otras 2 familias desde Buenos Aires, son los primeros en llegar. Después
se suman, como sabemos, las familias canarias, ¿no verdad? Juan Antonio era aragonés, de una tierra muy levantisca. No es casual que este nieto haya salido de este abuelo. Un lema de los aragoneses era, cuando vos ibas a ungir a un rey, los grandes del reino le decían: nosotros, que somos iguales a vos y que juntos somos más que vos, os coronamos. Y eso queda en la sangre, queda en las tradiciones, queda en las mentalidades y en las cabezas. Eso lo trajo Juan Antonio Artigas. Y se puede decir una familia patricia no adinerada, una familia modesta, pero digamos los primeros pobladores de Montevideo tenían el privilegio de haber recibido en donación una chacra, una estancia y un solar en la ciudad. Entonces eran propietarios de tierras, en ese sentido, digamos, en el concepto español eran vecinos, es decir, tenían derechos políticos por ser propietarios en el territorio, pero no eran para nada de los propietarios más ricos. Y tanto su abuelo como su padre eran conocidos por su honradez, y que incluso, un dato curioso, su abuelo tuvo que enfrentarse a algunos indios díscolos, pero sin embargo cuando van a firmar acuerdos con estos indios, los indios rebeldes en su momento siempre exigen que esté presente don Juan Antonio, porque es el que le da garantías de que ese acuerdo se va a cumplir. Y a su vez su padre, Martín Artigas, va a seguir el mismo trayecto que su abuelo. Pensemos que tanto el abuelo como el padre fueron cabildantes, eran personas de gran jerarquía. Varias veces, tanto su abuelo como su padre les tocó ser alcaldes de la Santa Hermandad en el Cabildo, que era ser uno de los lugares más ingratos posibles porque era la policía rural, entonces tenían que salir a negociar, a combatir a los malhechores que podían dar a la campaña, a negociar con los indios que se venían muy cerca de la ciudad, entonces había negociaciones, acuerdos, y eso lo tenía que hacer el alcalde de la Santa Hermandad en desmedro de lo que sería la propia gestión de su estancia, porque tenía una estancia y una chacra como fundadores. Los cargos del Cabildo eran puramente honorarios. Entonces, digamos, eran una familia que en ese sentido era muy respetada. Y ahora estamos en la Ciudad Vieja, en la intersección de las calles Colón y Cerrito, en el predio en el que estaba ubicado la casa en la que nació José Artigas, en la que nacieron José Artigas y sus hermanos también, o varios de sus hermanos también. Todo parece indicar que estas cuatro esquinas donde hoy están Colón y Cerrito, donde hoy hay un edificio, una casa y un comercio, un negocio, y además en este predio en el que estamos ahora, todo parece indicar que era parte, digamos, del mismo predio de la familia y que la familia tenía más de una construcción, y no solo construcciones para vivir, sino posiblemente también, por ejemplo, corrales o, por ejemplo, también zonas de lavado o de baño, donde, bueno, desarrollaban distintas tareas cotidianas. Lo que la investigación histórica y la investigación arqueológica permitió encontrar fue, por ejemplo, un muro de piedra que al parecer sería original, es decir, un muro de piedra que dividía el rancho principal o la casa principal en la cual vivían los abuelos maternos de José Artigas, y un rancho secundario o un rancho subsidiario en el cual se habrían asentado o se asentaron los padres de José Gervasio Artigas junto a su descendencia. Eso es uno de los primeros hallazgos. En segundo lugar, a mi espalda hay una cisterna que era el instrumento que utilizaban distintas casas de la ciudad para acumular agua, para distintas tareas cotidianas que podían ser lavar las vasijas, lavar la ropa, también higienizarse, etc. La cisterna es una especie de barril hecho de piedra y de ladrillo,
¿sí?, que permitía, con el agua de lluvia, a través de un proceso de canales, digamos, ir acumulando agua allí. Y después, lo otro que apareció en la investigación arqueológica son cimientos que, bueno, también pertenecieron a la construcción colonial. A partir de esos cimientos, como ocurre hasta el día de hoy, ¿no?, es decir, nosotros pasamos por la calle y vemos una obra y vemos que esa obra muchas veces se asienta sobre lo que ya se había construido, esos cimientos sirvieron para, en forma posterior, en el siglo XIX y en el siglo XX también, ir levantando construcciones sucedáneas, construcciones posteriores a ese rancho original que en algún momento desapareció. Aquí, en este caso, lo que nosotros intentamos mostrar es una visión un poco más cotidiana, más humana de la figura de Artigas, tratando de mostrar que no necesariamente era un héroe, un líder y que nació con esas características de liderazgo, sino que fue un articulador político de su época, un articulador político de su tiempo, y tratar de evidenciar qué características presentó ese proyecto político que él encabezó, sabiendo que, como decía José Pedro Barrán, Artigas fue un conductor conducido, es decir, alguien que lideró un proyecto político, pero que también tuvo seguidores que moldearon muchas de sus propuestas. Los Artigas tenían varias estancias, varias chacras, por su condición de fundadores de la ciudad de Montevideo. Y una de ellas estaba, por ejemplo, en lo que hoy es la zona de Carrasco. Carrasco toma el nombre de los abuelos maternos de Artigas. Y ahí, en Carrasco, tenían una chacra, y ya en un censo que se hace cuando Artigas tenía 10 años, figura ahí con toda la familia, con sus hermanos, con sus padres, radicaba allí. Era un niño como cualquiera de nosotros también, y te puedo decir a qué jugaban. Jugaban a las escondidas, eso debe tener, no sé, vendrá desde los griegos, es un juego que va a perdurar. Saltar a la cuerda. Había, por ejemplo, una cosa hermosa que no aparece la palabra cometas, ni siquiera aparece la palabra pandorgas, pero remontaban volantines. Y eso es bien interesante. Las fabricaban con ramitas, con papel, lo que fuera, quizá con tela. El gallito ciego, que así la conocían en la época, el niño que se le tapan los ojos y bueno, y tiene que andar manchando, tocando, identificando a quién en una ronda de niños. Así que, como verás, hay muchos juegos que nos resultan conocidos, ¿no? La mayoría del tiempo, Artigas estuvo muy poco en Montevideo, poco y nada cuando era niño. Tiene mucha vida rural, convive con niños, que creo que ahí esto es fundamental un poco en la formación, me parece a mí, futura del Artigas que todos conocemos y llegamos a conocer, y que fue fundamento de lo que ha sido su revolución. Había mucha peonada, peonada tape, peonada guaraní, peonada gaucha, criolla, mucho africano, por supuesto esclavos de la familia, pero tenían sus niños, y esa niñez de Artigas era muy divertida, jugando mucho con esos niños negros, con esos niños indios, con esos charruitas agauchizados, ¿no? Es decir, cuando empieza un poco el mestizaje. O sea que ahí ya empieza una vida que es prácticamente el sinónimo de toda la vida de Artigas, porque siempre fue un hombre del medio rural. Sobre lo que fue el casco de la antigua estancia de los abuelos maternos de José Artigas en la ciudad de Sauce, departamento de Canelones, y bueno, esta fue una de las primeras estancias que
se otorgaron por parte del Cabildo de Montevideo en 1749 a la familia de los Artigas, a Francisco Pascual Aznar. Algo interesante es que la actividad que tenían acá en relación al ganado vacuno. Por ejemplo, en la testamentaria María Rodríguez Camejo se da cuenta de que había 1.800 cabezas de ganado, también habían más de 1.000 caballos y también podemos registrar vacas lecheras. Y bueno, dentro de las construcciones que habían acá, la abuela de los Artigas, por ejemplo, se destacan 3 ranchos antes de que se haya construido la casa de azotea. Y bueno, uno de sus ranchos, por ejemplo, tiene características muy peculiares, que son por las pequeñas dimensiones y que seguramente se utilizará para la maduración de los quesos. Es decir, que estamos frente a uno de los primeros tampos también. Primero que nada destacar que lo que conservamos hoy es una reconstrucción de la casa que fue realizada en 1930, que fue realizada por Emilio Trías Dupré, que es un poeta, escritor muy conocido de las piedras. Estamos hablando de una casa azotea, ¿no? Por las características, con una azotea, digamos, formada con ladrillos y baldosas de tierra, que tenía justamente la posibilidad de subir arriba para mirar. Porque recordemos que estamos en uno de los lugares más altos del departamento de Canelones. El abuelo de Artigas vio este espacio como una estrategia para situarse acá, el casco de la estancia, que hoy en día se funda el pueblo sobre este lugar, digamos. Y si bien es un estilo neocolonial, como podemos ver en otras casas también, digamos, a nivel regional, de lo que es la reconstrucción histórica, conserva las características principales de una casa colonial. Lo podemos ver en sus ventanas, en la estructura de sus puertas, en la piedra, la vista, digamos que la original está construida con piedras, pero como que conserva eso, y también las ventanas con rejas de hierro, digamos. Bien, acá tenemos las piedras de lo que era la antigua casa azotea de los Artigas Aznar, que fue construida hacia 1780, 1782, por parte de Martín Artigas, padre de Artigas, y su esposa Francisca Pascual Aznar. Hubo un trabajo de excavación hacia 1927, cuando se construye el actual Museo Casa de Artigas. Posteriormente, en 2013, también hay un trabajo de impacto arqueológico para no incidir, digamos, en lo que sería la construcción del Centro Cultural, que es una construcción moderna, bueno, sobre un predio que tenemos que recordar que es Monumento Histórico Nacional. En 1975 fue declarado, o sea, tiene como el rango más alto de lo que sería la protección patrimonial. En el Museo Casa de Artigas, en la sala 1, frente a una de las colecciones permanentes del museo. Este caso es una colección vinculada a Artigas y al artiguismo. Hay 2 objetos que son bien interesantes. Uno es la silla adjudicada al mobiliario de Artigas en el Paraguay. Es una silla de madera con cuero repujado que tiene unos modelos faunísticos, ustedes pueden apreciar. Lo otro que tenemos es una réplica de la espada que el gobernador de Córdoba le entrega. En realidad le encarga a José Artigas, digamos, no sabemos si en realidad esa espada llega a José Artigas. Nosotros conservamos una réplica y también es uno de los primeros objetos que integra la colección vinculada a Artigas, y la original se conserva en el Museo de Presidencia Casa de Gobierno. En la sala 2 del museo, en lo que es la muestra de impacto arqueológico. En el 2013, conmemorando los 250 años del natalicio de Artigas, se firma un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Canelones para realizar un estudio de impacto arqueológico. ¿Qué quiere decir esto? Que intervinieron en el predio, porque, como decíamos, es un lugar patrimonial, y obtuvieron muchos objetos en el mismo predio, muchas piezas, algunas de ellas vinculadas a lo que era la estancia de los Artigas,
y encontraron los cimientos originales, digamos, de la casa de piedra construida por su padre, por Martín Artigas. Esta sala es la sala 3, generalmente es para exposiciones temporales, colecciones itinerantes que vienen también, porque este museo está integrado a una red de museos de Canelones, interesante decirlo, y estos cuadros son los cuadros que se conservan en la pinacoteca del museo, y son cuadros que básicamente son la temática vinculada a género histórico o retratos que retratan a distintas versiones de Artigas realizadas por los vecinos de Sauce. Los 19 de junio en la ciudad de Sauce se celebra el natalicio de Artigas. Desde el año 1915 el acto oficial se realiza acá. De alguna manera es una disputa que le ha ganado Montevideo, digamos, de poder celebrar los actos acá. Y durante todo el mes distintas organizaciones sociales, colectivos, los comercios ponen en sus vitrinas los banderines de Artigas, digamos. Es una verdadera fiesta popular en donde están los desfiles militares, conviviendo con las instituciones escolares, digamos, y todo el mes se organizan para justamente vivir lo que es una verdadera fiesta popular. Su educación es complicada, es decir, la educación en Montevideo no era, digamos, de las grandes ciudades culturales, no era Córdoba, no era ninguna de esas que tienen una universidad antigua y prestigiosa. Es más, los montevideanos que querían hacer la universidad tenían que irse o a Córdoba o a España, o a Charcas, a Bolivia, que era donde había otra universidad importante, porque acá en realidad solo podías hacer la Escuela de Primeras Letras. Y Artigas hizo la Escuela de Primeras Letras, y la Escuela de Primeras Letras es muy elemental, es decir, aprendes a leer, escribir, a contar, sumar, restar, multiplicar, dividir, fin, se acabó la educación, ya cumpliste, se terminó el ciclo. También es cierto que Artigas no parece haber sido un alumno particularmente aplicado, ¿no? Artigas, digamos, después que aprendió lo básico, como que la escuela le pesaba, y entonces, en fin, acostumbraba siempre que podía irse con su pariente, otro jovencito, Fernando Torgués, que después fue uno de sus lugartenientes, se apartaban de la escuela y se iban a hacer otras actividades, digamos, que me imagino no serían muy bien vistas en la época. Artigas no solamente vivía junto al convento San Bernardino de los padres franciscanos, sino que, como todos sabemos, esto es un lugar común, se formó, se educó, tuvo una educación católica, en donde efectivamente recibió la influencia fuerte, muy muy fuerte, del pensamiento de los franciscanos de aquel momento, que poco se sabe aún de que estos franciscanos que estaban en el convento San Bernardino de Montevideo, que fueron los formadores de Artigas, fueron los grandes ideólogos de la Revolución. ¿Por qué? Porque todos ellos se habían formado en la Universidad de Córdoba, en Argentina, ¿sí? Y en la Universidad de Córdoba, por aquellos años, se enseñaban las doctrinas de un autor del siglo XVI en España que se llamaba Francisco Suárez, jesuita. Suárez decía, la autoridad no le llega al gobernante, no le llega directamente de Dios, sino que Dios le da la autoridad al pueblo, y el pueblo es el que le otorga la autoridad al gobernante. ¿Quién le transmitió a Artigas esa famosa frase que todos conocemos? Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Estos franciscanos del Colegio San Bernardino de Montevideo. Los franciscanos después van a ser expulsados por el virrey Elío, justamente por su apoyo a Artigas. El capitán Pampilio, mandado por el virrey Elío, los va a ir a buscar al convento y los va a expulsar al grito de váyanse con sus amigos los gauchos, refiriéndose al campamento artiguista que estaba en los alrededores de Montevideo. Lo que sí se ocurre, y este es un dato llamativo,
es que cuando muere su abuelo deja un legado especial para construir una capilla en sus tierras, con la condición de que su nieto Pepe fuera el encargado de la capilla, es decir, que quería que estuviera el cura. Y allí Pepe desapareció de su casa. Es decir, se ve que la idea de ser cura a Artigas no le interesaba para nada, y entre la disyuntiva de poner en conflicto su familia con el legado de su abuelo o hacer lo que quería, prefirió hacer lo que quería. Nos encontramos aquí en el puerto de Villa Santo Domingo de Soriano, una población histórica, no solamente para el departamento de Soriano, donde nació la patria, sino para el Uruguay entero, por sus implicancias y por el legado que tiene fundamentalmente durante el proceso independentista. Es la primera población del Uruguay, porque si bien hay un debate allí respecto a si se fundó en 1624, como dice el escudo departamental, o si se fundó unos años antes, lo cierto es que Villa Soriano se fundó original, no se fundó como pueblo, se fundó como reducción. Recordemos que en aquel momento las inquietudes del Imperio Español tenían que ver también con la evangelización de los naturales, con la evangelización de los indígenas, y Villa Soriano se va a fundar respecto a una reducción de indígenas para su posterior evangelización. Artigas vivió aquí en la actual Villa Soriano, como popularmente la conocemos. Vivió aproximadamente durante 12 años. Ya con 14, 15, 18 años empiezan las tareas del campo, tareas rudas, ¿no? Como por ejemplo cazar vacas para obtener los cueros. Era un vecino, fíjate, 15 años, llegar ahí con entre 15 y 18 años, permanecer ahí todo ese tiempo. Era un vecino más de Villa Soriano. Y también es un dato importante: Artigas está muy poco en Montevideo, tiene muy poco contacto con Montevideo. Después de esa situación en la que se vaya, sus retornos a Montevideo son más bien esporádicos y a veces por poco tiempo. Pasa mucho tiempo sin estar en Montevideo. Los Artigas nunca quisieron a la ciudad de Montevideo. Yo creo que nadie, en realidad. Algún comerciante tal vez la quiso porque le convenía. La ciudad de Montevideo era odiosa para sus pobladores. Él se veía con los hijos y con la familia en general de muchos vecinos de la época que habían hecho lo mismo. Se habían ido. Y bueno, no sé, estamos hablando de gente como los Gadea, los Latorre, los Viana, una gran amistad con los Viana, que eran los hijos del gobernador de Montevideo. La gran guerra de la corona española por estos lares era el contrabando, que se hacía más que nada con los ingleses. Y no había quien no se dedicara a dos grandes cosas: a faenar ganado y a contrabandear los cueros. Artigas también se dedicó. Trabajó durante mucho tiempo en eso. Llegó a ser un gran capataz de tropas de faeneros al mando de un acaudalado francés al que le decían el Chatre. Y aparentemente llegó a tener a más de 400 hombres a su cargo. Esa tropa estaba constituida por mucha gente criolla, mucha gente mestiza. Ahí tenemos mucho gaucho, ahí tenemos mucho charrúa gauchizado, tenemos mucho charrúa, tenemos mucho guaraní, muchos indios minuanes, que eran bastante más que los charrúas en esa época. Y tenemos también población africana autónomamente liberta. Esa tropa que dirigía Artigas estaba constituida un poco por todos estos prototipos humanos, que eran lo más común y corriente además en la época en el medio rural. Creo que la construcción de Artigas como líder, digamos, se va a haber producido más bien en su etapa de contrabandista. En ese grupo, digamos, muy horizontal, donde en definitiva no hay autoridades preestablecidas, no hay jerarquías establecidas, que Artigas se haya convertido en un referente, en un jefe de contrabandistas y de un grupo de contrabandistas importante, además porque se habla de varias decenas de personas, da la impresión de que es allí donde desarrolla sus cualidades de liderazgo y donde puede mostrar, digamos, su
capacidad como conductor. Alguien lo ve en el Bacacay haciendo una especie de oratoria para un montón de gauchos que lo rodeaban en esa época de su juventud, y dice, los jóvenes lo escuchaban alucinados, ¿no? Mientras él hablaba. Es decir, que tenía un don de liderazgo, y el contrabando era o para Brasil. Artigas llegó, condujo tropas muy importantes, cerca de 200 troperos a su orden, llevando muchos cueros a una estancia en el Bacacay, que estaba al otro lado de la frontera España-Portugal, estaba del lado de Portugal. Ahí se llevaban una buena cantidad de cueros, y bueno, era un negocio importante. Y además tenemos que tener en cuenta que la base de esa vida de Artigas era con asiento en Villa Soriano, donde tenía familia, tenía hijos, donde estaban sus primos. Villa Soriano es muy importante en la vida de Artigas. Primero, porque era un lugar de paso obligado para cualquier contrabandista, para cualquier tropero de ganado, para cualquier comerciante, para cualquier compañía de teatro ambulante. Era un lugar estratégico y tal vez fue el lugar más antiguo de nuestro territorio por el que entró algo a nuestro territorio. Por la isla del Vizcaíno, por ejemplo, entraron las primeras vacas que trajo Hernandarias. Artigas ahí va a tener el aprendizaje de las costumbres de la gente de la campaña, de sus preocupaciones fundamentalmente. Aquí Artigas va a aprender y va a poder captar qué era lo que le preocupaba, cuáles eran sus miedos de la gente que estaba viviendo aquí. Y bueno, todo eso va a ser fundamental en su posterior desarrollo y actuación cuando la Revolución Oriental comience, ¿no? El tono de la revolución independentista artiguista es un tono de carácter revolucionario rural. Esa es la definición. Y tiene un origen muy marcado entre Villa Soriano y Mercedes. La gente que produce el grito de Asensio es toda gente de Villa Soriano. Son todos los vecinos de Artigas. En 1811, ese vecindario de Artigas ha sido muy importante en su vida, incluso para su formación y para ir pergeñando algunas ideas de carácter revolucionario, ¿no? Y Santo Domingo era una tierra brava, era una tierra en la que sucedía de todo. Sucedían también crímenes, cuando a veces llegaban partidas de hombres sueltos, como se les llamaba, ¿no? De la campaña. Entonces, es evidente que Artigas no podía dejar de pasar por Santo Domingo. Y en Santo Domingo estaba Isabel Sánchez. Un tema muy interesante y que ha sido manido y mal interpretado y todo lo demás son las mujeres de Artigas. Era un hombre cabal, pero era un hombre de carne y hueso. No era una estatua Artigas, que es la idea que la gente tiene de ese hombre a caballo en una plaza. Y él tuvo un romance muy interesante, y yo siempre pienso que es la mujer que realmente amó. Que tenía 5 hijos ya de su matrimonio, y que ella aparece en algunos pone con Velázquez, en otros pone Sánchez, Isabel Sánchez o Isabel Velázquez. Sobre Isabel Velázquez hay algún dato que otro, hay una descripción física, dice, bueno, era regordeta, que para la época puede significar una muchacha con caderas anchas. Tiene alguna aventura juvenil, en determinado momento se escapa de la familia. Trabajaba, tenía un campito, qué sé yo, y ella era de buena familia, el padre era un hombre de ahí de Soriano, reconocido. Bueno, y ella era de origen chaná, y los chaná tenían era una sociedad muy particular, que hay muchos de los elementos que después figuran en la ideología artiguista que vienen de ahí. Santo Domingo Soriano fue una de esas tierras que la corona les concedió a sus moradores, que eran casi todos indios chanás,
el privilegio de tener su propio cabildo indígena. Fíjate qué cosa más extraordinaria y más curiosa. Sobre todo para una tierra como esta que se precia, entre comillas, de no tener culturas indígenas vivas. Bueno, las tenía en ese momento. El cabildo de los indios chanás era muy importante, aunque a esa altura seguramente había un mestizaje enorme. Isabel no era la excepción, Isabel era mestiza. Isabel estaba casada, se casó creo que en 1777 con Juliana Rúa, un hombre de campaña que también se termina convirtiendo en un hombre suelto, en un delincuente, probablemente en un homicida, y marcha preso a la ciudadela de Montevideo. Isabel era una mujer, esto también habla de un rebelde, era una mujer no solo mayor que él, cosa que en la época no era bien vista para nada. Las mujeres se casaban a los 14, 15 años, a veces con hombres de 30 o más. Además era una mujer casada, además su marido estaba preso en el fuerte, además tenía 5 hijos con Juliana Rúa. Pero empezó ese enamoramiento y terminó en una relación en toda regla. Lo único que no hicieron fue casarse. Artigas tiene unos 27 años cuando nace su primer hijo, que es Juan Manuel Artigas Velázquez. Juan Manuel lo acompaña a él en su ciclo histórico del 1811 al 20. Es más, le salva la vida en una persecución de Pancho Ramírez, de las últimas, por 1820. Ramírez mismo dice, se escapa en el anca del caballo del hijo Juan Manuel, ¿no? Y después, bueno, vienen María Clemencia, María Agustina en el 93 y en el 95, que fallecen rápidamente las dos. No llegan a durar años, en meses fallecen. Y la última, en 1804, María Vicenta, Artigas ahí ya tiene unos 40 años. Lo que es interesante también es que, bueno, vivían en... Hoy es una manzana, está cercada y el amigo Esteves hizo una estatua ahí de Artigas muy peculiar, un Artigas parecido a como era él en esa época. La gente de Villa Soriano decidió hacerle un reconocimiento a su persona, instalando lo que actualmente se conoce como el Solar de Artigas, que es un lugar, una parcela de terreno muy cerca de aquí del puerto, donde bueno, los historiadores tienen un consenso general en que Artigas estuvo allí asentado durante 12 años, 14 años. Y bueno, es el sitio del ombú de Artigas, porque aparentemente había un ombú muy grande. Y todavía hay un pozo en el cual había un aljibe, que era el que alimentaba de agua a la casa, a la chacra, donde vivía Artigas con Isabel Velázquez. Villa Soriano me parece que es una etapa muy importante en la vida de él. Cuando hablamos de Artigas Blandengue nos tenemos que remitir a unos poquititos meses antes, febrero de 1797, en que el gobernador de ese momento, que era Antonio Olaguer Feliú, libra el indulto. Cuando libramos un indulto estamos perdonando delitos, en una palabra, ¿no? Este indulto fue el disparador para que Artigas entrara en el cuerpo de Blandengues, es decir, que Artigas era considerado un delincuente, como todos los que se dedicaban al contrabando, ¿no? Pero él seguramente fue de los que más activamente se dedicó
y más organizadamente se dedicó. El indulto dice: gozarán de este indulto todos los contrabandistas, los desertores de cuerpos militares o de cárceles, y los que hayan cometido cualquier otro delito, exceptuando el de homicidio, y el de haber hecho armas contra la justicia y las partidas de campo. Quiere decir que dejaban afuera a los homicidas y a los que se hubieran alzado contra la autoridad. Para que Artigas entre al cuerpo de Blandengues tiene que haber una negociación que uno se imagina bastante escabrosa entre su padre y el gobernador de Montevideo. Es decir, su padre estaba bastante preocupado, es decir, Pepe era un tiro al aire, era la oveja negra de la familia, siempre habían sido muy respetuosos de la ley, hacían respetar la ley, y resulta que Pepe andaba en cualquier cosa. Por otro lado, ya Pepe tiene 20 y pico de años, casi 30, ya está grande. Entonces, el padre de Artigas aparentemente negocia con el gobernador, que se ve que lo apreciaba mucho. Entonces, digamos, el gobernador acepta incorporarlo a Artigas al cuerpo de Blandengues, que era un cuerpo en formación, una guardia rural. Para integrar el cuerpo de Blandengues alcanzaba con presentarse al cuartel de Maldonado con 5 caballos, con un grupo, y no tener cuentas pendientes con la ley. Cosa que en aquella época era muy difícil saber si tenías o no tenías cuentas pendientes con la ley. Es decir, cualquier persona que andaba por el campo, que conociera el medio y quisiera incorporarse al cuerpo de Blandengues, era bienvenido. Su carrera fue meteórica, porque Artigas estaba muy bien emparentado, Artigas pertenecía, no vamos a decir a la nobleza, porque nunca hubo nobleza entre nosotros, por suerte, pero pertenecía a lo mejor de la sociedad, tenían un gran prestigio los Artigas, ¿no?, en esta tierra, siempre dedicados a lo que se llamaba en esa época el común, el servicio a la comunidad. Entra por ese lado, evidentemente, pero más que nada entra porque él era ideal para ese cargo, porque los Blandengues habían sido creados como cuerpo de ejército recientemente por el rey, con el objetivo de combatir el contrabando, cuidar las fronteras y, bueno, poner un poco de orden en esos territorios que fuera de los cascos urbanos eran tierra de nadie y que menudeaban el bandidaje, ¿no?, y los delitos de todo tipo, los asaltos a las haciendas, el asesinato de sus moradores, la violación de las mujeres, etcétera, etcétera. Ese es otro de los poderosos motivos. Artigas no era cualquiera. Artigas conocía la campaña como la palma de su mano. Se puede decir que la podía recorrer de ojos cerrados. Y encima tenía una capacidad de liderazgo probada. Y bueno, el padre de Artigas consigue que Artigas sea incorporado al cuerpo de Blandengues en condiciones bastante especiales. No es siempre un recluta más. Él se incorpora ya con un grado, tiene su gente, lleva su cuadrilla, digamos, a Blandengues, lo que era los mozos alucinados del contrabando los pasa, digamos, al cuerpo de Blandengues, y además reporta directamente al gobernador. No depende del jefe de Blandengues que está en Maldonado, en Viana, sino que directamente reporta al gobernador. Es decir, tiene algunos privilegios particulares, pero en definitiva parece que, digamos, su influencia en el medio rural era vista con buenos ojos. Se consideraba que la acción de Artigas en el medio rural había tenido un efecto positivo, considerado por los mismos estancieros que vivían en el medio rural y que, bueno, eran en definitiva los que sufrían los problemas, y bueno, se transformó un poco en la garantía del medio rural. Los avatares que él vivió en el cuerpo de Blandengues fueron muchos, siempre con éxito, siempre era rutilante, siempre era el coquito de la campaña. Allí donde iba todo el mundo se le rendía, ya fuere por su carisma
ya fuere por su valor. Bueno, acá por ejemplo tenemos lo que dice Bartolomé Mitre en 1841, que está interesante. Bartolomé Mitre vivió entre nosotros muchos años. Se casó aquí. Inobediente, altivo y travieso desde sus primeros años. Se acostumbró a obrar por propia voluntad y el ascendiente de su genio se comunicaba tanto a los que se plegaban a su energía como a los que sentían la fuerza de sus puños. Parece que el cielo hubiera querido dotarlo de un temple de alma superior para dominar a los demás hombres y arrastrarlos al peligro. Tiene lo que se llama una partida volante, recorre la campaña a su aire, por donde le parece, y le informa periódicamente al gobernador, bueno, que ha capturado contrabandistas, que ha hecho y a veces hace alguna cosa muy extraña. Dice, bueno, un contrabandista lo rodeé con mis fuerzas, le pedí que se entregue, se entregó, entregó sus armas, y Artigas le pide al gobernador que le permita incorporarlo en sus fuerzas porque lo considera una persona, no sé, es decir, ese pasaje de ser delincuente a ser blandengue, parece que Artigas lograba convencer a unos cuantos de que lo hicieran también. Y además Artigas empieza a desarrollar funciones como blandengue de incursiones por distintos puntos del país, incursiones importantes a Melo, Albatoví hace fundaciones de poblaciones, acompaña por ejemplo a Félix de Azara. Cuando viene Félix de Azara, que es uno de los que viene a hacer el trazado de la línea divisoria del Tratado de San Ildefonso con Portugal, Félix de Azara debe haber sido el sabio más importante que pisó este país. Tienen que ir a hacer primero atender la frontera y después hacer un reparto de tierras, y Artigas es el encargado de darle custodia y compañía. Y entonces se ha entendido que ese vínculo entre Artigas y Azara hace un informe muy interesante sobre las condiciones del medio rural en este país y las posibilidades de mejorarlo, instalando población, estableciendo guardias de frontera, estableciendo, una línea de frontera poblada contra el Brasil, que era prácticamente un desierto eso. Y, Artigas está con él en el momento que Azara está haciendo ese informe. Entonces, ahí, el vínculo de Azara y Artigas es un vínculo muy interesante. De algún lado le llegan a Artigas algunas de las ideas del siglo XVIII. Isabel murió hacia 1804. En 1803 murió la madre de Artigas, Francisca Antonia. Eso lo sabemos, están los documentos. Artigas es un hombre quebrado moralmente y quebrado físicamente. A tal punto que solicita no la licencia solo, sino la baja del cuerpo de blandengues. Y viene muy enfermo a Montevideo, y a estar por los partes médicos. Vos leías aquellos partes médicos y te asustabas, decías, esta persona se está por pelar. Era un sobreviviente. Entonces, como después de esa fecha de 1804 no hay más noticias de Isabel Sánchez, bien podemos inferir que haya muerto o de parto, o de consecuencias del parto más adelante, o de alguna enfermedad, como por ejemplo podría ser tuberculosis, que era muy común en la época. Y es un hombre quebrado, y si hubiera vivido Isabel, yo no creo, primero no creo que hubiera quedado tan quebrado, segundo no creo que hubiera venido a Montevideo a refugiarse en la casa de su tía Francisca, no confundir con la madre, y de su prima Rosalía. No creo que se hubiera puesto en manos de ellas y no creo que hubiera bajado a su aborrecida ciudad de Montevideo. Un año después de que Artigas llega a Montevideo con esa salud tan pero tan quebrantada, se casa con su prima, Rosalía Villagrán, en un matrimonio que seguramente él entendió como un acto caballeresco y, por qué no, de sacrificio, que también fue en parte un matrimonio por mandato familiar, eso es clarísimo. Muerta la madre, quienes habían quedado un poco a cargo de la familia eran
Martín Artigas y su hermana Francisca, que era una mujer de una voluntad indomable. El casamiento de Artigas con su prima es casi como una especie de salvaguarda para la vida de esta mujer, que en realidad no parecía destinada al matrimonio, pero en la época colonial las mujeres que no estaban destinadas al matrimonio o estaban destinadas a la iglesia o tenían una vida bastante infeliz, porque en realidad no se entendía que la mujer pudiera tener otro destino que no fuera casarse y tener hijos. El número de gente que vivía era poca y había una endogamia, había una tendencia a casarse. Y otra cosa muy importante, el casamiento no estaba determinado en general por el sentimiento, estaba determinado por los intereses familiares, por eso duraba más. Bueno, tiene 3 hijos, ¿no? Tiene a José María Artigas Villagrán, Francisca Eulalia Artigas Villagrán y Petrona Josefa Artigas Villagrán, que también mueren muy chiquitas, ¿no? Ahí estamos un poco, ahí hay una problemática porque esta nueva esposa o primera esposa, casada mediante iglesia y todo, empieza a tener problemas de salud mental muy serios, en principio medio provocados por lo que fueron las invasiones inglesas, que ahí en la zona del Cordón, bueno, está la batalla del Cardal, por ejemplo, ellos vivían muy cerca y bueno, parece que empieza a defeccionar a partir de ahí, ¿no? Y bueno, tiene esa relación hasta que esta mujer un poco medio que empieza con esa defección, ese problema mental, queda a cargo de su madre, de su tía, Francisca. Artigas se preocupa de que quede claro que él atiende a su mujer, señal de que no es para nada evidente que la esté atendiendo mucho, casi no está en Montevideo, pero se preocupa de eso, de que esté atendida, de que no le falten cosas, de que después tiene un hijo, ese hijo va a ser el único hijo legítimo, digamos, de Artigas, pero que en concreto, digamos, si uno lo mira en la perspectiva familiar, no parece haber habido un vínculo muy estrecho entre Artigas y su hijo. Incluso cuando Artigas vive ya en Paraguay, su hijo va a visitarlo y está con él un tiempo, vuelve y no vuelve a hablar más del tema, es decir, da la impresión de que no era no tenían mucha química. La trayectoria toda de Artigas es siempre una sorpresa, ¿no? Porque tiene Artigas esa capacidad como de reinventarse, de transformarse en otra persona. Y eso es una cosa muy curiosa. Es, digamos, un joven de una familia respetada en Montevideo se convierte en contrabandista. Es un contrabandista reconocido, se convierte en un referente del cuerpo de blandengues. Esa capacidad de reinvención, Artigas como que la practica, la muestra en todos esos años previos. Fíjate que cuando empieza la revolución, Artigas tiene 46 años, ya es una persona mayor, ya está en el final de su carrera militar prácticamente, porque se ha retirado de blandengues, y ahí va a empezar, ahí va a nacer el revolucionario, digamos, que después se transforma en héroe nacional. El grito de Asensio fue el primer grito de libertad ocurrido en la banda oriental. Va a consistir en una reunión entre patriotas. Sobre todo es un levantamiento espontáneo y en respuesta a lo que son las medidas que está tomando Elío para asegurarse el dominio y el control de la campaña. Llega Artigas, emite ese documento notable, que es la proclama de Mercedes. Con esa proclama se pone, digamos, al frente, empieza a ser reconocido como el jefe de la revolución. La revolución había comenzado, se trataba, ni más ni menos, de avanzar sobre la ciudad-puerto de Montevideo. Aquí en este lugar se enfrentaron las fuerzas españolas que defendían la ciudad amurallada de Montevideo y las fuerzas al mando de José Artigas, un combate importantísimo que la historiografía lo recuerda como la Batalla de las Piedras.